Hola, el día de hoy te voy a hablar de yoga facial. Quédate. Bienvenido a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales y en este canal vamos a hablar de consejos y pacientes reales de cirugía plástica facial. Para el día de hoy les preparé este tema, yoga facial, y es que es un tema que se puso de moda hace algunos años, parece, en Estados Unidos, pero ahorita con el advenimiento y la popularidad de las redes sociales ha cobrado mucha fuerza. Hacer ejercicios faciales para rejuvenecerse es como suena increíble. Y bueno, me di a la tarea de revisarlo científicamente a ver qué bases hay, qué sustento científico tiene y me sacó una sorpresa realmente. Yo no sabía que iba a resultar en lo que yo revisé y creo que les va a parecer muy interesante. Les voy a compartir el artículo que revisé en la pantalla. Acompáñenme. Este primer artículo fue publicado hace varios años ya, en el 2013, en una revista que es de la Sociedad Americana de Cirugía Estética Facial. Entonces, cirugía plástica estética. Entonces, bueno, es una revista bastante renombrada, es un journal que es oficial y bueno, tenemos que es una revisión sistemática. Y aquí voy a darles una pequeña clase de investigación muy breve. Toda intervención que genere un beneficio en el cuerpo humano, como es rejuvenecer sin cirugía, como es rejuvenecer con ejercicios, toda intervención debe ser estudiada, ¿no? O sea, los médicos somos como muy ñoños. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Y estudiamos las cosas para ver si sí funcionan o no funcionan, ¿no? Entonces, para estudiar las cosas, saber si funcionan o no funcionan, tenemos diferentes clases de estudios. Los más chiquitos y los más básicos es tomar a un solo caso, hacerle los ejercicios y revisar si funcionó o no funcionó. Eso se llama reporte de caso. Luego tenemos las series de casos pequeñas, que son cuando tomamos 5 o 10 pacientes, les hacemos los ejercicios y vemos si funcionó o no funcionó. Esos son series de casos. Y después ya tenemos los ensayos clínicos, por ejemplo, que es lo ideal, que es como las farmacéuticas prueban sus productos, que es toman grandes grupos de pacientes, a unos les hacen la prueba, a otros les dan un placebo y ven si los parámetros mejoraron o no mejoraron. Esa es la forma ideal de hacer un estudio de este tipo, se llama ensayo clínico aleatorio. Ambos grupos de pacientes son distribuidos de forma aleatorizada, es decir, no sabes a qué grupo vas a pertenecer, no sabes si te están dando el bueno o el malo, y ambos grupos son medidos al final con los mismos parámetros objetivos de mediciones. Eso es lo ideal. Bueno, y después tenemos al papá de todos esos. Es la revisión sistemática. La revisión sistemática lo que hace es un estudio para decidir si una maniobra realmente es efectiva o no, y lo que hace es busca estudios de menor categoría y entonces los empieza a revisar. Entonces puede haber miles de estudios que cumplan con sus criterios, entonces es un estudio que revisa estudios, ¿vale? Entonces bueno, que les voy a compartir es de esos papás de estudios, que es una revisión sistemática. Acompáñenme. Bien, entonces esta revisión sistemática lo que hizo fue revisar varias bases de datos en busca de estudios que probaran la mejoría o no mejoría de los ejercicios faciales, ¿ok? Entonces, la idea que tenía inicialmente este estudio, por lo que comentan los autores, era incluir estudios que fueran, que solo evaluaran solo ejercicios. Cuando se habían puesto máscaras, cuando se habían hecho cirugía o algo más, no, o sea, solo ejercicios faciales, ¿ok? Y bueno, desde el principio sabían que era un tema nuevo. En este estudio dijeron, bueno, pensaron, no vamos a encontrar puros estudios aleatorizados y todo porque es un tema nuevo, entonces fueron más abiertos, ¿no? Y a pesar de eso, dice el autor aquí que de 1089 estudios que encontraron en Medline, 278 en Web Science y 408 estudios en Science Direct, estamos teniendo aquí que son 1600, 1700 estudios. Ninguno de ellos cumplió con los criterios que ellos tenían. O sea, ningún estudio tenía suficiente fuerza o suficiente formalidad para ser válido. ¿Qué tuvieron que hacer? Incluyeron dos bases de datos más, que fueron Cielo y Lilacs, que son suramericanas.
De ahí encontraron 92 estudios en cielo y 148 que probablemente fueron relevantes, pero de todos esos estudios, solo 4 estudios, o sea, solo 4 estudios cumplieron con sus criterios para poderlos incluir. Algo anda mal. Posteriormente incluyeron otros 5, que nos da un total de 9 estudios al final que pudieron incluir en su revisión sistemática. Y lo interesante es que de esos 9 estudios, solo 43 pacientes en los 9 estudios, es decir, muy poquitos pacientes para probar realmente la magnitud del yoga facial. ¿Ok? Pero bueno, para no hacerles el cuento más largo, ¿qué encontraron finalmente estos estudios? Lo que concluyen y dicen, eso es lo que concluyen, aquí está hasta abajo, dicen, la calidad y la cantidad de la evidencia actual es insuficiente para determinar si los ejercicios son efectivos con el propósito de rejuvenecer la cara. Se necesitan estudios extensivos, controlados y aleatorizados para poder tomar conclusiones sobre si los ejercicios de yoga facial son buenos para el rejuvenecimiento facial. Entonces, esa es la evidencia, esa es la conclusión. En el 2014, un estudio publicado en una revista formal científica de cirugía facial, de cirugía estética plástica en Estados Unidos. Entonces, a ese momento no había estudios que fueran realmente pudieran comprobar la eficiencia o no del yoga facial. Entonces, bueno, ahí me llevé mi primera sorpresa. Entonces dije, bueno, es un estudio muy viejito, voy a buscar algo más nuevo, y buscamos uno más nuevo y encontramos este que está en una revista que se llama Cosmetics, es del 2019, es más nuevo, pero es una revista que realmente yo no conozco y parece no estar afiliada a ninguna academia estadounidense de cirugía. Y bueno, este estudio, al igual que el otro, era una revisión de estudios. Igualmente solamente pudo incluir 4 estudios, de los cuales en 2 el yoga facial se hacía a través de dispositivos que daban una neuroestimulación, una estimulación eléctrica neuromuscular, y los otros 2 eran ejercicios en casa. Y bueno, interesantemente, aquí en este estudio descubrí cuál es la ciencia que hay detrás del supuesto yoga facial. La ciencia que hay detrás del yoga facial es que los autores que especulan que funciona, especulan que al fortalecer el músculo cigomático, este se hace más corto y eso levanta el surco nasolabial. Pero como lo dice esta revisión sistemática, eso es una especulación. Entonces lo que hicieron 2 de estos estudios fue con ultrasonido medir el grosor de la musculatura facial antes y después del yoga facial. Y efectivamente encontraron que la musculatura de la cara se hace más gordita, se hace más espesa después del yoga facial. Pero, como lo dice aquí en la conclusión, dice que a pesar de que encontraron eso, pues realmente no sabemos cuál es la influencia de que esté más gordito el músculo en el rejuvenecimiento de la cara, porque de hecho hay una capa en medio que se llama ESMAS, que las está separando los músculos de la piel. Entonces realmente dice que aunque sí el estudio, 2 de los estudios probaron que la musculatura se hace más gordita, pues qué influencia tiene eso en la rejuvenecimiento facial. En conclusión de la revisión científica y de la primera parte del video, no hay estudios suficientemente buenos y formales para probar que el yoga facial funcione. Entonces, siendo así, es una medicina alternativa. No es algo que esté probado científicamente que vaya a funcionar. Eso es la primera parte de este video. Y la segunda parte, como les dije, es mi opinión. Bien, entonces aquí va mi opinión. Sé que a muchas personas pues, les puede parecer un poco pesada porque se dedican precisamente a promover los ejercicios de yoga facial. Por ahí me llegó un video en TikTok de una chica diciendo que no se hagan bichectomía, que se hagan yoga facial, y los llevaba luego a su publicidad, lo cual a mí se me hace, bueno, si estás dando un consejo, pues ¿para qué pones publicidad? Entonces ya no es consejo, ya es venta, pero bueno, dividiendo eso, esta es mi opinión. Nosotros en la cirugía plástica facial hemos encontrado, o sea, está demostrado científicamente que hay diferentes tipos de arrugas. Entonces, las arrugas y los surcos son lo que nos hace ver mayores, junto con el descenso de los volúmenes. Y no es tanto el descenso en cuantía, sino en posición, en gravedad.
la grasa que tenemos en los pómulos, conforme crecemos, baja. Y al bajar nos crea unos surcos nasolabiales más profundos y precisamente la cara parece que se nos ha caído. También en esta zona se forman los jolts porque eso baja y rompe con la línea mandibular. Entonces, para las diferentes líneas de expresión y los diferentes datos de la edad, tenemos diferentes alternativas médicamente y científicamente demostradas. Por ejemplo, para las arrugas hiperdinámicas que se forman cuando levantamos las cejas, sonreímos o nos enojamos, se utiliza la toxina botulínica. Eso detiene el movimiento de los músculos y detiene la formación de las arrugas hiperdinámicas. Esa sería la primera forma de tratar ese tipo de arrugas. La segunda es para los surcos que ya se formaron, pero son pequeños, se pueden rellenar con ácido hialurónico. Esa es la segunda alternativa para tratar y se tratan diferentes tipos de arrugas. No podemos tratar arrugas hiperdinámicas con ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico lo que hace es rellenar los surcos, no detener el músculo. Entonces, diferentes tipos de arrugas, diferente tratamiento. Y para el sagging, es decir, para cuando ya se cayó la cara, ahí ya no se puede hacer nada, ni con relleno, ni con botox, ni tampoco con hilos tensores. Ahí lo que se tiene que hacer es cirugía de rejuvenecimiento facial, es decir, un facelift o un lifting facial. Entonces, esas alternativas son las que están probadas científicamente que mejoran esos 3 precisos procesos que sufrimos de envejecimiento. Bien, entonces, para recalcarlo y para hacer un comentario final, el yoga facial promueve mover la cara para rejuvenecer. Si nos ponemos a pensar que mover la cara forma arrugas como las frontales, las labelares o las patas de gallo, entonces estamos promoviendo que se nos formen más arrugas hiperdinámicas. Entonces, en mi opinión de experto, el yoga facial no funciona y no sirve. Y con la revisión sistemática me queda claro que no hay evidencia que vaya en contra de mi opinión de experto, sino a favor. No hay más estudios formales porque probablemente los cirujanos faciales y los cirujanos plásticos no se van a tomar el tiempo de evaluar un método que está probado que no funciona. Entonces, por eso es que no lo hay. Pero bueno, tal vez algún cirujano vea este video o tal vez yo mismo haga un estudio en el futuro para hacer precisamente esta comparación del yoga facial. Y no se malinterprete que porque soy cirujano, pues yo quiero atraerlos a la cirugía. No es así. Yo soy médico y me importa el bienestar de mis pacientes y yo me encantaría que el yoga facial fuera real y que los pacientes no tuvieran que pasar por cirugía, porque siempre como médicos, entre menos grande sea la intervención que tienes que hacer, es mejor para el paciente y todos tenemos claro muy bien eso cuando estamos en la carrera. Entonces, si el yoga facial fuera real y pudiéramos evitarle la cirugía a los pacientes, yo sería la primera persona en recomendarlo y sería muy feliz con esa noticia. Pero bueno, desgraciadamente no es así, ya tenemos la prueba científica y tienen mi opinión. Entonces, en base a eso, ustedes tomen sus decisiones. Yo les aconsejo no gastar su dinero en cursos y en métodos que no sirven, científicamente demostrado, y mejor usen ese dinero para métodos como el botox, el ácido hialurónico o la cirugía, que está probado científicamente que sí mejoran los pacientes. Hasta aquí voy a dejar este video. Si quieren ver resultados día con día o semana con semana, síganme en redes sociales y si les gustó, por favor denle like. Si están en contra, tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo y que esto sea un foro de discusión. Estoy completamente a favor de eso. Bye.